En este video vamos a empezar a ver Flexbox, este módulo de CSS que nos permite maquetar un sitio de forma efectiva. En este gráfico tenemos los conceptos fundamentales de Flexbox, como son los ejes. Flexbox maneja dos ejes, un eje principal, Main Axis, y un eje transversal, un Cross Axis o eje secundario. Cuando yo le aplico un elemento displayFlex, ese elemento se transforma en un flex container, un elemento flexible. Y los elementos que contiene este container son flex items. Algo importante a entender sobre los ejes es que esta es la forma predeterminada que tienen estos ejes. El eje principal va de izquierda hacia derecha, tiene un principio y un final, lo mismo que el eje secundario o el eje transversal, que va desde arriba hacia abajo, también tiene un principio y un final. Pero hay que tener en cuenta que yo puedo cambiar la dirección del eje principal y eso también va a cambiar la dirección del eje transversal. Por eso el eje principal puede ser horizontal o vertical, lo mismo que el eje secundario, que puede ser en este caso vertical, pues puede cambiar a horizontal. Esto en un principio puede ser bastante confuso, sobre todo cuando empezamos con Flexbox, pero con la práctica vamos entendiendo estos conceptos. Para ver los conceptos de forma más clara, vamos a partir de un código. Esto dentro del body vamos a tener un div con la clase container, varios div con la clase item, y cada uno de esos div va a tener una clase particular para darle un color para diferenciarlo del resto de los elementos. En el CSS vamos a darle un color de fondo al body, un color de texto y un color de fondo al container, un borde y un padding para dar un margen interno. Y a cada ítem básicamente un borde, un padding y un margen para separar de los otros elementos. A cada ítem le voy a agregar un color, a algunos le voy a poner un ancho, un alto y algunos van a tener ancho y alto para ver cómo afecta las propiedades de Flexbox a esos elementos. El resultado de este código es el body en gris, el container en este amarillito y cada uno de los elementos con un color diferente y con algunas propiedades aplicadas. Si le aplico a la clase container un displayFlex, se va a transformar en un flex container y los elementos dentro de ese contenedor en flex items. Los ítems de forma predeterminada dentro de un container se van a alinear al eje principal. En este caso, de forma predeterminada, el eje va de izquierda hacia derecha y de forma horizontal. Entonces los ítems van a quedar de esta forma. El container de forma predeterminada es un elemento en bloque. Si yo aplico inline block, lo que va a pasar es que el container se va a transformar en elemento inline. Los elementos inline solo ocupan el ancho de su contenido. En este caso, si hubiera más espacio y otro inline flex, podría haber varios containers uno al lado del otro. En este caso, este elemento le apliqué en el display flex. Si yo le aplico inline flex, este elemento va a ocupar solo el ancho del contenido. Si yo agregara otro contenedor igual, lo que pasaría en este caso es que quedaría un contenedor abajo del otro, pero si la pantalla es más grande, en este caso como es inline flex, los elementos van a estar uno al lado del otro si tienen el espacio disponible. Si vuelvo el elemento a display flex, lo que va a pasar es que cada uno va a ocupar su línea porque van a ser elementos en bloque. Una vez aplicado displayFlex a un container, podemos utilizar la propiedad FlexDirection. Con el valor predeterminado row, vamos a tener los ejes de esta manera. El eje main va a ir de izquierda a derecha, el eje cross va a ir de arriba hacia abajo. Los elementos en este caso se van a ubicar en el eje principal, de izquierda hacia derecha. A FlexDirection también podemos ponerle el valor row reverse. En este caso el eje principal va a ir de derecha a izquierda y el eje secundario va a seguir de arriba hacia abajo.
Los elementos se van a ubicar en el eje principal de derecha a izquierda respetando el orden en que fueron creados. El otro valor que podemos utilizar es column. En este caso el eje principal va a ir de arriba hacia abajo y el eje secundario de izquierda a derecha. Los elementos se van a seguir ubicando en el eje principal, en este caso empezando desde arriba hacia abajo. El otro valor que le podemos asignar es column reverse. En este caso el eje principal va a ir de abajo hacia arriba y el eje secundario de izquierda a derecha. Los elementos van a ubicarse desde abajo hacia arriba en el orden que fueron creados. Otra propiedad que podemos utilizar es flex wrap. El valor predeterminado es no wrap. Esto hace que los ítems dentro de un container se mantengan en el eje principal en una sola línea. En el caso que el container sea más grande que el tamaño de los ítems que contiene, no hay problema. Pero si yo disminuyo el tamaño del container o del dispositivo en donde estoy viendo ese container, además de ver el efecto que los ítems empiezan a comprimirse, llega a cierto punto que los ítems no se pueden comprimir más y el container es más chico que los ítems y los ítems se escapan de ese container. Esto generalmente va a pasar cuando tengo flex wrap con el valor no wrap y estoy tanto en el valor de flex direction row o row reverse. Si el flex direction es column, no voy a tener este problema porque el eje principal va a ir desde arriba hacia abajo, o si pongo column reverse va a ir de abajo hacia arriba, y los elementos no van a tener este problema porque tienen la posibilidad de crecer verticalmente. Otro valor que le podemos dar a flex wrap es wrap. En este caso, los ítems se van a ir ubicando en el eje principal. Cuando no tengan más lugar, van a empezar a ubicarse en las líneas siguientes. También tenemos el valor wrap reverse. En este caso, los ítems se van a ir ubicando en el eje principal. En el momento que no tengan más espacio, se van a ubicar en la línea anterior. Van a crear esta nueva línea. Si tampoco hay espacio, van a crear una nueva línea en la parte superior. Se va a mantener el orden de los elementos, pero se van a empezar a crear las líneas hacia arriba en lugar de hacia abajo, como en wrap. Como ejemplo, voy a hacer una galería de imágenes. Para eso voy a utilizar Lorem Ipsum, que nos da imágenes de forma aleatoria. Voy a crear una carpeta que la voy a llamar ejemplo. Y esta carpeta la voy a abrir en el editor de código. Y vamos a crear dos archivos. Un index.html con una estructura básica, lenguaje español y acá Flexbox. Y también un archivo de style para que mis estilos de CSS estén aparte. Y vamos a vincular los dos archivos con el elemento link. Vinculamos el style con este documento. Voy a crear un elemento, un div con la clase container. Y dentro vamos a crear un ítem, que yo ya lo tengo aquí creado. Que básicamente es un div con la clase ítem. Tiene dentro del div un h2, una imagen utilizando Lorem Ipsum con su texto alternativo. Esto es importante por temas de accesibilidad siempre tenerlo. Un párrafo y simplemente un enlace que podría ser el enlace al perfil de, por ejemplo, de quien creó esta imagen. Por regla general, los flex containers siempre deberían tener al menos un ítem. En este caso lo tiene. Y vamos a agregar un par de elementos más. Y vamos a ver cómo se ve esto ahora en el navegador. De forma predeterminada, cada div se va a ubicar uno abajo del otro porque son elementos en bloque. Y cada uno de estos divs va a tener un texto y una imagen. En este caso son todas iguales porque me olvidé de agregar algo. Para que las imágenes sean diferentes, acá en random tengo que poner un valor diferente. Y acá vamos a aprovechar y cambiarle también este valor. Y a estos textos alternativos también. Y acá tenemos nuevamente cargada la página. El H2, una imagen, el párrafo, el enlace. Y lo mismo en los distintos elementos con distintas imágenes.
Si yo al container le aplico display flex, lo que va a pasar es que los elementos, los div, ahora se van a ubicar en el eje principal. O sea, en el eje principal de forma predeterminada es de forma horizontal. ¿Sí? Si yo lo pusiera con flex direction en column, quedaría muy similar a como estaba antes en los elementos uno debajo del otro. Algo importante es que estos elementos se van a mantener en esta misma línea. Si yo agrego más elementos, en este caso vamos a repetir el último varias veces. Entonces en este caso tengo 6 elementos. Y acá empieza a haber un efecto medio extraño, los elementos empiezan a amontonarse, porque como no tienen lugar, y estamos obligándose a que se mantengan en el eje principal, los elementos quedan uno pegado al otro. Acá vamos a utilizar flex. En este caso, yo aplico al container flex wrap, de propiedad wrap, lo que va a pasar es que los elementos van a empezar a ubicarse cuando tengas más espacio, uno debajo del otro. Esto si yo lo veo, digamos, en un dispositivo móvil y voy achicando, si yo lo veo en una pantalla muy grande, van a estar todos ubicados en el eje principal. Si yo empiezo a achicar mi dispositivo, en algún momento cuando sea un dispositivo muy pequeño, lo que van a quedar es un elemento debajo del otro. Esto ya nos da la posibilidad de que nuestro sitio, de forma muy simple, esta galería, sea responsive simplemente aplicando flex y flex wrap. De esta manera, cuando haya lugar, los elementos se van a ir ubicando uno al lado del otro. Cuando tengan definitivamente mucho espacio, van a estar ubicados en una sola línea. Estos serían los temas fundamentales, el tema de los ejes, la dirección que pueden tomar, el flex container, que es este contenedor donde van a estar los flex items, que pueden ir cambiando la dirección y la ubicación dependiendo de cómo manejemos la dirección, incluso esta propiedad de flex row que nos permite hacer varias líneas con los ítems. En próximos videos vamos a ver otras propiedades que podemos utilizar con Flexbox. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.